Hermanos, espero que se encuentren bien por la gracia del Señor. Los invito a ponerse de pie para dar inicio a la clase bíblica el día de hoy. Y vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a todos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y dice la santa palabra de Dios así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lava sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todos los pueblos sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestiduras, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y gloria, porque tuya es la santidad, tuyo es el honor, Señor. Somos tu pueblo. Señor, tú nos has elegido antes de la fundación del mundo. Tú, Señor, a través de la muerte de Cristo Jesús, has
permitido que nosotros seamos templo tuyo. Señor, tú habitas en nosotros, en cada uno que ha confesado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Permite, Señor, que en esta mañana estas verdades queden clavadas en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo cimiente los fundamentos de tu palabra en todo nuestro ser, en nuestra mente, Señor, y en nuestras emociones. Que podamos, Señor, no solo decir que vivimos para ti, sino que realmente nuestra práctica sí lo demostremos. Tuyo es el reino, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos, Señor. En tu nombre oro. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Y el día de hoy el título de esta clase se llama El llamado de Dios a una vida consagrada. El llamado de Dios a una vida consagrada. Ese es el título de nuestra clase y el bosquejo es el siguiente. De los versos 1 al 6 vamos a ver Dios nos llama desde su gracia. Cómo el Señor nos llama desde su gracia. De los versos 7 al 15 Dios nos llama a la consagración. Y de los versos 16 al 25 Dios llama a vivir en su presencia. De los versos 1 al 6, Dios nos llama desde su gracia. De los versos 7 al 15, Dios nos llama a la consagración. Y de los versos 16 al 25, Dios nos llama a vivir en su presencia. Para entender el llamado, mis hermanos, a la consagración, primero debemos recordar el contexto histórico y teológico de este pasaje. El pueblo de Israel no llegó al Sinaí de casualidad, no. Venían de Egipto, donde habían sido esclavos durante generaciones. Su identidad era un pueblo oprimido, marcado por la cultura idólatra y la servidumbre a Faraón. Sin embargo, Dios, movido por su misericordia y fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, intervino con mano, mis hermanos, poderosa. Mediante las plagas y el milagro del Mar Rojo, Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud física, sino que lo reclamó como su posesión especial. Ahora 3 meses, como dice el mismo texto, después del éxodo, el pueblo llega al desierto Sinaí. Ya no son esclavos de Egipto, mis hermanos, son un pueblo redimido. Pero Dios quiere algo más que una libertad física. Él quiere una relación íntima con su pueblo y santa con ellos. Es aquí al pie del monte donde Dios les revela el propósito de su liberación. ¿Para qué somos libertados? ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor nos liberta? En Éxodo, mis hermanos, en Éxodo 19, Dios recuerda su gracia. Cómo los llevó sobre las alas del águila y les presenta un desafío. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el corazón, mis hermanos, de la clase. El llamado a una vida consagrada no es un añadido opcional, no es un añadido opcional para unos pocos supercristianos, no, sino el propósito esencial de la redención de Dios para todo su pueblo. Todos somos llamados a vivir una vida consagrada para nuestro Señor. Así como Israel fue llamado a apartarse y prepararse para encontrarse con Dios, con el Dios Santo, nosotros, redimidos por la sangre de Cristo, somos llamados a una vida que refleje su santidad, mis hermanos, su presencia y su misión en el mundo. Durante este sermón me preguntaba también, ¿cómo es un encuentro con Dios? Y es algo que uno siempre dice, yo soy cristiano, pero ¿cómo define uno qué es un encuentro con Dios? ¿En qué momento de mi vida el Señor me encontró? ¿En qué momento de mi vida yo puedo decir, fui encontrado por la gracia de Dios? Y un encuentro con Dios, mientras meditaba en cómo Moisés se encontró con el Señor, en cómo también Pablo se encontró con el Señor, mis hermanos. Y siempre es algo característico. Dios inicia el encuentro primero.
Dios siempre es quien se revela primero. Así que un encuentro con Dios, mis hermanos, es una experiencia en la que Dios revela su persona por medio de su palabra y de su espíritu, mostrándonos quién es Él y confrontando nuestra condición y transformándonos bajo su gracia. Así que un encuentro con Dios, mis hermanos, no es algo emocional. No es que yo estaba orando y sentí que alguien me tocó, sentí que alguien me habló. No, un encuentro con Dios es mucho más que una experiencia emocional. Es algo más profundo, donde Dios se revela por medio de su palabra, mis hermanos. Nos muestra quién es Él y nos deja ver quiénes somos nosotros. Y ahí entendemos lo que dice Santiago, que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué? Porque en Él nos vemos cómo somos realmente nosotros y podemos ver la gracia abundante de Dios. Así que veamos el primer punto de esta clase. Dios nos llama desde su gracia. Versos 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refedín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Llegamos entonces a Éxodo. El texto nos dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día llegaron al desierto de Sinaí. Han pasado exactamente, mis hermanos, 3 meses desde que salieron apresuradamente de la tierra de Ramsés. 3 meses de camino por el desierto, 3 meses de milagros diarios, el maná que caía del cielo, el agua que brotaba de la roca, la columna de nube que los guardaba de día y la columna de fuego que los protegía de noche. Cada paso de ese viaje fue un recordatorio de que no estaban solos, Dios iba con ellos, Dios los sostenía, Dios los cuidaba y ahora finalmente acampan frente al monte. No es cualquier monte, mis hermanos, es el monte de Dios, el lugar donde Jehová ha decidido manifestar su presencia de manera especial. Pero notemos algo importante. Israel no subió al monte, Dios bajó al pueblo. La iniciativa siempre es divina. Asimismo, Cristo, siendo Dios, estando en su trono, lleno de gloria y majestad, desciende de su trono para que nosotros podamos acercarnos abiertamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. Cuando leemos Éxodo 19, encontramos un patrón divino que es fácil pasar por alto, pero es fundamental porque mis hermanos, es el patrón de la gracia de Dios, es el patrón del Evangelio, mis hermanos. Dios siempre actúa primero con gracia y luego llama a la consagración. Observemos los versículos 1 al 4. Israel llega al desierto de Sinaí, pero antes de que Dios pronuncie una sola ley o exija algún compromiso, ¿qué hace? Les recuerda lo que Él ya ha hecho por ellos. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dios no le dice al pueblo, si se consagran entonces los liberaré. No, primero los libra gratuitamente, sin que ellos hicieran nada para merecerlo. ¿Qué había hecho el pueblo? ¿Qué había hecho Abraham? ¿Qué había hecho Isaac? ¿Qué había hecho Jacob para que el Señor los escogiera? ¿Qué habían hecho ellos para que el Señor les diera su promesa? Absolutamente nada. ¿Qué había hecho Israel para que el Señor los libertara? Absolutamente nada, mis hermanos. Primero los saca de Egipto, símbolo de pecado y de la esclavitud, y los cruza por el Mar Rojo y los atrae a su presencia.
Solo después de haber actuado en gracia, Dios presenta el llamado a la consagración. Y notemos el distintivo: os he traído a mí. No los trajo a la ley, no los trajo al monte, no los trajo a un sistema religioso, no, los trajo a Él mismo. La meta de la gracia no es un lugar, mis hermanos, sino una persona, Dios. Dios nos redime para que estemos con Él. La consagración no es un fin en sí misma, no. Es el camino para disfrutar, escuche bien, la consagración es el camino para disfrutar de la presencia de Dios. Nosotros nos consagramos, mis hermanos, para disfrutar de la presencia de Dios. Y esa es la diferencia del impío al cristiano. ¿Y por qué un impío no puede ir al cielo, mis hermanos? Porque el impío no disfruta de la presencia de Dios. Y esa es la diferencia del creyente. ¿Por qué el creyente está seguro en Cristo y por qué el creyente anhela la muerte? Mis hermanos, porque sabemos que nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. Y muchas personas dicen, ¿cómo pasaremos una eternidad? Muchas veces escucho jóvenes cristianos diciendo, ¿cómo pasaremos una eternidad con Dios? ¿Será algo aburrido donde un ángel toca el arpa y solamente será eso? No, no será eso. Será algo mucho más profundo. Porque la consagración, nuestra vida aquí, mis hermanos, nos ha preparado para disfrutar de una eternidad con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y recuerde muy bien esto, no nos consagramos porque el Señor lo demande. Sí, lo hacemos porque Él lo dice, pero también lo hacemos porque disfrutamos de su presencia. Ese es el fin mismo de la consagración. En los versículos 5 al 6, Dios revela el propósito de su redención. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y seréis para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. Notemos algo crucial: el sí no es condicional para ganar la salvación, sino para vivir el propósito de la salvación. Dios ya nos ha rescatado, Dios ya había rescatado al pueblo, ya lo había sacado de Egipto. Ahora los invita a vivir como su pueblo especial, como intermediarios entre Él y las naciones, como una comunidad santa que refleja su carácter. Hermanos, esto transforma nuestra comprensión de la consagración. No nos consagramos para que Dios nos ame, no. Nos consagramos porque Él ya nos amó primero y nos redimió en Cristo Jesús. Como escribe Pedro, mis hermanos, retomando este mismo pasaje: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy, al pie, mis hermanos, de la palabra de Dios, escuchamos nuevamente este llamado. No se trata de esclavitud, sino de identidad. No se trata de méritos, mis hermanos, sino de gracia. No se trata de un esfuerzo religioso vacío, no, sino de una vida que responde al amor que nos tomó primero sobre las alas de águila y nos atrajo a Él. De ahí es donde parte, mis hermanos, nuestra gratitud, que el Señor en su gracia nos ha escogido primero. Y leyendo este pasaje, creo que nunca, hasta este momento, nunca había encontrado tanta referencia bíblica en mi cabeza cuando leía esto y entendía cómo la teología bíblica, mis hermanos, cómo la Biblia es un círculo. O sea, es un aro que es impresionante porque el mismo Cristo dice: si guardaras mis mandamientos, si escucharas mi voz. Porque él mismo dice: Señor, ¿cómo sabremos que somos realmente tus discípulos? Y Él dice estas mismas palabras: si escucharas mis mandamientos, si siguieras mi voz, todo aquel que me obedece, mis hermanos, es mi discípulo. Y es aquí donde uno ve que la palabra de Dios, que todo el evangelio, cuando uno realmente ve y se enfoca, y cuando uno realmente es iluminado por el Espíritu Santo, uno puede comprender cuán grande es el evangelio de Dios a través de la Escritura. Y ahora veamos el segundo punto. Dios nos llama a la consagración. Versos
7 al 15. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de Jehová, que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lava sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hemos visto, mis hermanos, en los versículos 1 al 6, el fundamento glorioso de todo llamado divino, la gracia. Dios recordó a Israel que Él los había sacado de Egipto, que los había llevado sobre las alas de águila, que los había traído a sí mismo, y sobre esa base de amor inmerecido extendió la invitación del pacto: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. Ahora llegamos al momento de la respuesta. El versículo 7 nos dice: vino Moisés y llamando a los ancianos del pueblo expuso delante de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Moisés no retuvo nada, no omitió la parte de la obediencia para hacerlo más atractivo. Presentó fielmente tanto la promesa de ser el tesoro de Dios como el llamado a la consagración. La respuesta del pueblo es inmediata y unánime. Versos 8, y todo el pueblo respondió a una diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Esta es una declaración asombrosa. Mis hermanos, sin excusas, sin condiciones, el pueblo que apenas 3 meses antes se quejaba y dudaba, ahora se compromete plenamente a seguir al Señor. Parece un momento de gran fe y devoción. Sin embargo, lo que sigue en los versos 9 al 15 nos muestra algo crucial, y escuche bien. Dios sabe que el entusiasmo inicial no es suficiente. El pueblo dice: sí, lo seguiremos. Sí, lo alabaremos. Sí, Señor, estaremos contigo. Pero el Señor conoce el corazón de este pueblo y sabe que el corazón humano, mis hermanos, es mentiroso. Sabe que el corazón humano dice un día sí, pero mañana no. Que el corazón humano dice: hoy te sigo, pero mañana dice: tal vez no, mis hermanos. La consagración no es solo una promesa verbal, no. Es una preparación real y costosa. Y el mismo Cristo lo dice: ¿qué hombre que va a la guerra, mis hermanos, no se prepara para ella? Por eso, en esta segunda sección, Dios nos enseña qué significa verdaderamente responder a su llamado. Y lo hace a través de 3 elementos fundamentales: la voz audible de Dios, la advertencia de los límites y el mandato de santificación, mis hermanos. Dios es claro y Él dice: si escuchas mi voz, si decides seguirme, vivirás. Pero si no lo haces, morirás. Les pone la advertencia y los límites de qué deben de hacer y cómo se deben de preparar. Y el mandato de la santificación. En el versículo 9, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Hay algo extraordinario aquí. No solo requiere que el pueblo escuche el mensaje a través de Moisés, no. Quiere que escuche su voz directamente. La nube espesa representa la presencia divina, pero también el misterio de Dios, mis hermanos. No es una nube cualquiera, es Kadot, la gloria que oculta y revela al mismo tiempo. Dios se acerca, mis hermanos, pero no se deja manipular. Habla, pero no se deja domesticar por el ser humano. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la consagración genuina
no se basa en tradiciones heredadas y en enseñanzas de segunda mano, por buenas que sean. No, la consagración nace de un encuentro personal con Dios, con el Dios vivo. El pueblo necesita oír por sí mismo, experimentar por sí mismo, para que su fe no dependa solo, mis hermanos, de la autoridad de Moisés. No, Dios requiere que crean para siempre y que esa fe sea duradera. Requiere una base sólida, mis hermanos. ¿Y cuál es esa base sólida? Su propia voz. Y hoy, ¿cuál es la voz que tenemos de nuestro Señor? Su palabra. Esta palabra es la base sólida, mis hermanos, de nuestra fe. Nuestra fe es segura porque tenemos la palabra viva de Dios. Hermanos, esto es un desafío para nosotros. Podemos estar de acuerdo con la doctrina. Podemos asentir las enseñanzas bíblicas. Podemos prometer obediencia como el pueblo de Israel. Pero si no escuchamos la voz de Dios, mis hermanos, si nuestra fe es solo intelectual o tradicional, entonces nuestra consagración es superficial. Dios, mis hermanos, nos llama a escucharle a Él. Él solo, mis hermanos, y a Él solo. La vida consagrada comienza cuando la palabra, mis hermanos, deja de ser información y se convierte en un encuentro con el Señor. Cuando yo leo mi palabra, cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, y no por hacerlo, porque yo sé que como cristianos leemos la palabra y espero que leamos la palabra, pero muchas veces lo hacemos ¿por qué? Porque hay que hacerlo. Porque Señor, hoy tengo que leerla, porque soy cristiano. Mis hermanos, pero esa no es la actitud. Nosotros no leemos la palabra de Dios porque la tengamos que leer, sino porque Dios habla a través de su palabra. Porque necesito conocer lo que el Señor quiere para mi vida, porque necesito conocerlo a Él. Necesito conocer cómo me puedo consagrar más al Señor, cómo vivir más para Él, mis hermanos. Después de anunciar que hablará desde la nube, Dios da instrucciones específicas. En el versículo 10 dice: Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Notemos que Dios no dice, ve al pueblo y diles que se emocionen. No, dice, ve al pueblo y tampoco dice, ve al pueblo y anímales para que tengan fe. Lo primero que ordena es santificación. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Santificar es apartar. En el Antiguo Testamento, la santidad implica separación de lo común para lo sagrado. El pueblo debía prepararse física y espiritualmente para el encuentro con Dios. Lavar sus vestidos era un acto simbólico de purificación externa que apuntaba a una realidad interna. Necesitaban ser limpios para presentarse delante del Santo de Israel. Moisés obedece inmediatamente. Notemos la acción concreta. Moisés no solo predica, actúa y santificó al pueblo, probablemente mediante instrucciones y oraciones y rituales de purificación. El pueblo respondió lavando sus vestidos. La fe sin obras, mis hermanos, es muerta. Y la consagración sin acciones visibles es una ilusión. Yo puedo decir que vivo para Dios, mis hermanos. Aquí puedo levantar mis manos, pero en mi casa, mis hermanos, tal vez no soy así. Tal vez le grito a mi esposa, tal vez maltrato a mis hijos, tal vez en mi trabajo robo, engaño a mis hermanos, tal vez tengo conversaciones indecentes. Y por eso digo que la consagración sin acciones visibles es solamente una ilusión. Y al único que usted está engañando es a usted mismo y a las personas a su alrededor, porque el Señor no puede ser burlado. El versículo 15 añade una instrucción sorprendente y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no acerquéis a mujer. Esta frase, mis hermanos, puede que nos desconcierte. ¿Qué tiene que ver la abstinencia sexual con la consagración? En el contexto del Antiguo Testamento, las relaciones sexuales implicaban una emisión de fluidos corporales que, según las leyes de pureza ritual, generaban una impureza temporal. Y esto lo podemos ver en Levítico 15, 18. No era pecado, no, pero sí era algo que los apartaba del estado de preparación para encontrarse con lo sagrado. El principio más profundo aquí, mis hermanos, es que la consagración exige
una concentración exclusiva en Dios. Cualquier cosa que distraiga, cualquier afecto que compita, cualquier deseo que desvíe la atención debe ser apartado. Jesús mismo retomó este principio cuando dijo que para seguirle hay que dejar padre, madre, hijos y tierra. No es un rechazo, mis hermanos, de los afectos legítimos, sino una jerarquía clara. Dios primero y sobre todo. Es inevitable preguntarnos, ¿todo esto sigue vigente para nosotros bajo el nuevo pacto? Todo esto sigue vigente para nosotros bajo el nuevo pacto. Debemos lavar ropa, abstenernos de las relaciones sexuales y poner límites físicos para acercarnos a Dios. La respuesta es que el principio permanece. La respuesta es que el principio permanece, pero la forma cambia claramente por la obra de Cristo. En el Nuevo Testamento ya no necesitamos, mis hermanos, un monte al que no podamos tocar. Hebreos 12, del 18 al 24, contrasta el Sinaí con el monte Sión. No os habéis acercado al monte, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial, a Jesús el mediador de este nuevo pacto. Mis hermanos, la forma puede cambiar, pero el principio es el mismo. Todo lo que nos aparte del Señor, todo lo que sea, mis hermanos, todo lo que le estemos dando prioridad al Señor por encima, tiene que ser apartado y cortado de nuestras vidas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que en Cristo la santidad de Dios no nos aleja, sino que nos atrae. Su sangre nos purifica de una vez y para siempre, como lo dice Hebreos 10:10. Ya no necesitamos días de preparación ritual porque tenemos acceso directo al Padre mediante la fe. Sin embargo, el llamado a la santidad personal no ha desaparecido, al contrario, se profundiza. Pedro retoma Levítico: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Santiago aplica el principio de la pureza ritual en términos morales. Limpiaos las manos, pecadores. Purificad vuestros corazones, doble ánimos. Pablo habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. El llamado a la consagración sigue vigente, pero ahora no se trata de tocar o no tocar, de comer o no comer, sino de una vida entera entregada a Dios desde adentro hacia afuera, mis hermanos. Y ahora veamos el último punto de esta clase. Dios llama a vivir en su presencia. Versos 16 al 15. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y humo subía como el fuego de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió
y se lo dijo al pueblo. Ahora llegamos, mis hermanos, al momento culminante. Los 2 días de preparación han pasado. El tercer día, el pueblo estaba acampando al pie del monte con sus vestidos limpios, en abstinencia, con los límites claramente marcados, y esperan entonces, y sucede algo, y sucede, mis hermanos, lo inimaginable. Dios desciende. En el versículo 16 dice: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una nube espesa sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este es, mis hermanos, este es el momento por el cual todo se ha preparado. Pero notemos algo fundamental: la iniciativa sigue siendo de Dios. El pueblo no subió al monte por su propia cuenta, no organizaron una ceremonia de ascenso, no hicieron sonar sus propias trompetas. Dios es quien viene, Dios es quien se manifiesta, Dios es quien establece el encuentro. La vida de consagración no es un ascenso humano hacia Dios, sino un descenso de Dios hacia nosotros. Siempre ha sido así, siempre lo será, mis hermanos. Y esta es la diferencia de cuando Dios se acerca a cuando el hombre trata de ascender a Dios. Y recordemos, mis hermanos, que próximamente vamos a ver cómo este pueblo trata en sus propias maneras de ascender a Dios y cómo el Señor los castiga por esto, mis hermanos. Y esta es la diferencia de un encuentro, porque Dios, mis hermanos, se encuentra primero con nosotros. En los versículos 16 al 19 se describen una de las teofanías, manifestaciones de Dios más impresionantes de toda la Escritura. No es una aparición suave o íntima, es un despliegue abrumador del poder divino. Y cada vez que yo leo este pasaje, cada vez que lo leo, siempre me acuerdo de Apocalipsis y digo: así será cuando el Señor, estemos toda lengua y nación delante de Él. Y analicemos cada elemento: truenos y relámpagos. En la Biblia los truenos son a menudo llamados la voz de Dios. Salmo 29 del 3 al 9. Cada trueno es un recordatorio de que Dios habla con autoridad que sobrepasa cualquier voz humana. Los relámpagos son destellos de su gloria, tan brillantes que los ojos humanos no pueden soportarlos. Juntos crean un ambiente de temor reverente. Esto no es un Dios al que se le aborda con indiferencia, no. También se nos dice una nube espesa. No es la nube que los guiaba en el desierto, que era la columna de día y fuegos de noche. Esta es una nube espesa, densa, casi palpable. Representa el misterio de Dios. Por un lado, Dios se revela, por otro lado, se oculta. Podemos saber algo, mis hermanos, de Él, pero nunca lo abarcaremos por completo. La nube espesa nos recuerda nuestra limitación humana ante la inmensidad divina. Un sonido de bocina muy fuerte. La palabra hebrea es shofar, el cuerno del carnero que se usaba para convocar al pueblo, anunciar el año jubilar y declarar la presencia de Dios. Aquí el sonido es muy fuerte, tan intenso que se estremeció todo el pueblo. No era un sonido agradable, mis hermanos, era un sonido que penetraba los huesos, que hacía temblar las rodillas, que anunciaba que algo trascendental estaba ocurriendo. El monte humeaba y temblaba. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. La creación misma reacciona ante la presencia de su Creador. Las montañas, que consideramos símbolos de estabilidad y mutabilidad, mis hermanos, tiemblan como un junco sacudido por el viento. El fuego representa la pureza consumidora de Dios. No hay nada en el universo que pueda permanecer indiferente cuando Dios se acerca. Moisés habla y Dios responde con voz audible. El versículo 19, mis hermanos, nos dice que Moisés habla y Dios le responde con voz, no a través de ángeles, no a través de sueños, no a través de visiones, no a través de profetas. Dios mismo responde audiblemente
Moisés, un ser humano de carne y hueso, sostenía una conversación con el Creador del universo mientras el monte temblaba y el fuego ardía. Esto anticipa lo que Jesús haría posible para todos nosotros, una relación personal y audible con Dios, aunque de una manera diferente bajo el nuevo pacto. El versículo 22 añade una instrucción específica para los sacerdotes. También los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen, no sea que Jehová los hiera. Notemos que habían sacerdotes antes de que se estableciera oficialmente el sacerdocio levítico. Probablemente eran los primogénitos o personas designadas para funciones religiosas, pero incluso ellos que tenían un rol especial, mis hermanos, de mediación, necesitaban santificarse. Nadie está exento, mis hermanos. No hay una clase privilegiada que pueda acercarse a Dios sin la debida preparación y reverencia. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto? ¿Acaso debemos esperar truenos y relámpagos cada vez que nos acercamos a Dios? ¿Debemos temer morir si traspasamos un límite físico? Moisés, mis hermanos, responde, quiero decirles para aquellas personas, para nosotros que somos cristianos, no hay temor en Dios. Mis hermanos, no hay temor en que Dios descienda y se acerque. No hay temor en que Dios nos hable, porque estamos seguros en Él. Pero para aquellos que no son, para aquellos que no pertenecen, para aquellos que no siguen una vida consagrada al Señor, teman a la voz de Dios. Para ellos, mis hermanos, sí hay un temor, porque para nosotros la voz de Dios es consuelo. Para nosotros la voz de Dios nos lleva al arrepentimiento, pero para el impío la voz de Dios es juicio, mis hermanos. Moisés responde con una aparente confianza en los versículos 22 al 25. Moisés respondió a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Es como si Moisés dijera: no te preocupes, Dios, ya hicimos todo lo que nos dijiste. El pueblo sabe los límites que están puestos, están advertidos, pero Dios insiste. Versículo 24, entonces Jehová dijo: desciende, Moisés, y subirás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que los hiera. ¿Por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios insiste tanto? Porque la familiaridad, mis hermanos, con lo sagrado puede generar presunción. Moisés había estado en la presencia de Dios antes. Había visto la zarza ardiente, había experimentado milagros, había hablado con Dios cara a cara como un amigo. Quizás pensaba: ya sabemos cómo funciona esto. Pero Dios le recuerda que cada encuentro es santo, que cada acercamiento requiere obediencia, mis hermanos, que los límites con Dios no se negocian. O sea, yo puedo decir, mis hermanos, tal vez yo en mi cabeza yo piense que soy el mejor predicador, o tal vez piense que yo soy la persona más consagrada. Tal vez piense que yo no necesito esto, que yo diga: ¿para qué esto? Si ya yo me lo sé. ¿Para qué escuchar a ese hermano si ya yo soy mejor que él? Si ya yo me sé eso. No, mis hermanos. Con Dios no se trabaja así. Dios no actúa como nosotros. Y por eso Dios insiste muchas veces y siempre insistirá, mis hermanos, que nuestra vida tiene que ser consagrada únicamente a Él y siempre nos recordará sus mandamientos. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros que vivimos ¿qué significa esto para nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto? Mis hermanos, la respuesta requiere entender el propósito de toda esta manifestación. Dios no se reveló en el Sinaí de manera tan impresionante para asustar al pueblo por siempre, no, sino para enseñarles algo fundamental. Y escuche bien,
Él es santo y vivir en su presencia requiere una vida santa. Él es santo y vivir en su presencia requiere una vida santa. Y lo que dice, mis hermanos, Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Reconocer que Dios, mis hermanos, es Dios y nosotros somos simples mortales. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa? ¿Cómo podemos vivir esto en la práctica? Primero, vivir con una conciencia de que Dios está siempre con nosotros. No hay lugar donde Él no esté, no hay momento donde Él no nos vea, no hay pensamiento que Él no conozca. Esto produce tanto consuelo como temor. Consuelo porque nunca estamos solos y temor porque nunca estamos solos cuando pecamos. Segundo, vivir con reverencia en la adoración. Cuando nos reunimos como iglesia, no venimos a un evento social o a un espectáculo, venimos a la presencia de Dios vivo. Nuestra actitud, nuestra atención, nuestra participación deben reflejar que estamos en terreno santo, mis hermanos. Tercero, vivir con integridad en lo cotidiano. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida diaria. Si llevamos la presencia de Dios dentro de nosotros, entonces nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestras relaciones, todo ocurre en su presencia. No hay zonas naturales o neutrales donde podamos bajar la guardia y vivir como si Él no estuviera, mis hermanos. Cuarto, vivir con temor santo al pecado. En el Sinaí el pueblo temía traspasar un límite físico. Nosotros, mis hermanos, debemos temer traspasar los límites morales y espirituales que Dios ha establecido. No por miedo al castigo inmediato, aunque el pecado tiene consecuencias, sino por la reverencia a aquel cuya presencia habitamos, porque somos templo de Dios. Dios habita en nosotros, mis hermanos. El pecado no solo nos daña a nosotros, sino que ofende a la santidad de Dios que mora en cada uno de sus hijos, mis hermanos. Y por último, Cristo es quien nos lava y nos santifica. ¿Cómo vemos a Cristo en todo este capítulo? Primero, Cristo es quien los lava y nos santifica. Nuestros vestidos espirituales estaban manchados por el pecado. Isaías dijo: todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No podemos lavarnos a nosotros mismos, pero Cristo ofrece limpieza verdadera, mis hermanos. Moisés subió al monte para recibir la palabra de Dios y luego bajó para comunicarla al pueblo. Era un mediador entre Dios y los hombres. Cristo es un mediador superior. Moisés era un ser humano, pecador, que necesitaba santificarse. Cristo es Dios hombre, sin pecado. Moisés mediante la ley que condenaba, Cristo mediante la gracia que salva. Hebreos 3, 1 al 6 compara a Moisés con Jesús, porque de mayor gloria que Moisés es estimado este. Cristo como hijos sobre su casa. Moisés fue fiel como siervo. Cristo es fiel como hijo, mis hermanos. Y lo más importante, Moisés no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, murió en el desierto. Pero Cristo nos lleva a la presencia definitiva de Dios, mis hermanos. Cristo es quien subió por nosotros y nos lleva con Él. En el Sinaí, solo Moisés tuvo acceso al monte. En el Calvario, mis hermanos, Cristo subió a una cruz que también estaba en un monte, el Gólgota. Pero a diferencia de Moisés, que subió solo y bajó solo, Cristo subió solo, pero al resucitar, mis hermanos, nos llevó con Él. Efesios 2:6 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es nuestro representante. Lo que Él hizo, lo hizo con nosotros, mis hermanos. Cuando subió, nosotros subimos con Él. Cuando entró al lugar santísimo, nosotros entramos con Él. Amén. Y recordemos, mis hermanos, que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, mas la paga del pecado es muerte. Pueden ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos encuentras a nosotros.
por más perdido que estemos, Señor. Y ya es ahí donde entendemos lo que dice tu palabra en Romanos. Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señor, porque tu luz nada la puede detener. Tu voz nada la puede parar, Señor. Cuando tú hablas, hablas. Y el hombre solo puede callarse ante la majestad de tu presencia. Lo único que te pedimos, Señor, lo único que anhelamos es tener corazones humillados delante de ti, que saben reconocer tu voz, que dicen sí, Señor, sí a ti y no a mí. Señor, que aprendamos a vivir para ti en un mundo, Señor, que constantemente busca vivir para Él mismo. Que podamos morir a este mundo y vivir para ti, Señor. Que podamos disfrutar de tu presencia. Que podamos amar, Señor. El amar orar, el amar leer tu palabra, el amar congregarnos, Señor. Porque amamos tu presencia, amamos estar contigo, Señor. Transforma nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestras vidas para siempre. Que seamos iluminados con tu gracia, oh Dios eterno. Y como tu pueblo podamos, Señor, vivir única y plenamente para ti. En tu nombre oro, Señor. Amén y amén.